Saulo es considerado como un joven, del griego neanías. ¿Cuántos años podría tener? Ahí se denomina joven. Según la tradición, un joven podría oscilar entre 24 y 40 años. Yo todavía soy joven. Esta era la edad, ciertamente, de los jóvenes, entre 24 y 40 años. Siendo así, podríamos decir que en ese entonces Pablo era de cierto modo contemporáneo a Jesús, sin decir que precisamente por ser contemporáneo lo haya tenido que conocer cara a cara. Y leamos, por ejemplo, Filemón 9. Prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad. Yo, Pablo, ya anciano, y además ahora preso de Cristo Jesús. Ahí está entonces ya la palabra, no neanías, sino presbítero o anciano. Partiendo de esta realidad que cuando hablamos de la Sagrada Escritura de anciano, no necesariamente tiene que ser aquel que tenga puesto la barba canosa, el cabello también, el más anciano de todos, sino sobre todo en cuestión de autoridad. También puede ser el presbítero, aquel que tiene alguna autoridad, quien dirige alguna comunidad, también se denomina anciano. Si reconocer que en la tradición, en aquel momento, un anciano se podría considerar aquel que tiene entre 50 a 56 años. Joven y anciano. Hay dos elementos ahí. Ahora bien, recuerdan lo de las fuentes. La una nos hace referencia de hechos, la otra de una carta auténtica, que es propiamente Filemón. Ahí entonces viene la discusión, entonces podrían consultar más, mirar más, entonces si fue o no. Nosotros quedémonos en un rango más amplio para que no nos hagamos tanto conflicto, dejémoslo más o menos que se dio en los primeros, en la primera mitad del siglo I. Siglo I después de Cristo. Y ahí sí, pues coincidíamos más o menos, manteniendo una posible fecha, para que no hagamos elucubraciones cuando vayamos pues con fechas exactas, porque Pablo en sus cartas nunca dice un número exacto. Manteniendo o conciliando, podríamos decirlo así, Hechos de los Apóstoles y también la carta a Filemón propiamente. Ya hemos dicho que parece ser contemporáneo, claro, ciertamente fueron años, si ubicamos de cierto modo el 24 y decimos que Jesús murió en el 33, pues entonces eran medio contemporáneos. ¿Sí? Jesús murió, Pablo siguió viviendo en ese sentido, pues propiamente físico, pero no necesariamente lo ha conocido popularmente por sus propios, sí a través de esa experiencia mística que ya vamos a ver. Vamos por favor, 2 Corintios 5:16. Así que nosotros no miramos a nadie como criterios humanos, aun en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente. Ahora debemos mirarlo de otra manera. Por ejemplo, es carta auténtica y nos dice conocerlo personalmente, pero en griego, es decir, en términos que son ambivalentes, ¿sí?
pueden tener un significado u otro. Hay veces para referirse a conocimiento, y eso ya es mucho de la tradición bíblica, puede referirse sí a un conocimiento físico, pero también se maneja mucho el conocimiento como de amor, de intimidad, de cercanía. En este caso concreto, y yendo al griego, este conocimiento que refiere Pablo en su carta, tendremos que entenderlo más como esa experiencia de intimidad personal. No le digo, usted conoce a Cristo, con toda certeza, ¿usted qué me va a decir? ¿Lo ha visto? Pues físicamente no, pero lo conocemos, porque tanto ustedes como yo hemos hecho una experiencia de Cristo y lo conocemos. Es muy bonito porque es un lenguaje universal. Vaya usted, digamos, a la China, se encuentra con un cristiano y va a hacer la misma cosa. Todos vamos a estar hablando del mismo lenguaje. Así no se va a ver. No conozco el chino, pero siempre va a ser el mismo lenguaje de conocimiento de Cristo. Siempre va a ser el mismo. Respecto a donde vivía, ciudad. Pablo no hace mención de su ciudad natal o de su procedencia. Sí lo hace tal vez Lucas. Veamos Hechos 21-29. Decían esto porque poco antes habían visto a Pablo en la ciudad acompañado de Trófimo, natural de Éfeso, y pensaron que Pablo lo había llevado al templo. Venía la ciudad. Y luego 22:3. Después dijo: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, en la escuela de Gamaliel, e instruido por él conforme a la verdad de la ley de nuestros padres, y muy celoso de la misma ley, así como ahora lo sois todos vosotros. Es Hechos el que nos menciona Tarso. Pablo de Tarso, y ahí es donde sacamos la información de dónde es justamente Pablo. Pero Pablo, volvemos al mismo discurso, en sus cartas auténticas no es que haga mención de ello. Veamos al menos Gálatas 1:21. Dice acá, más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Recordamos el texto de Hechos. Tarso de Cilicia. No con el nombre concreto de la ciudad, pero sí referido como a la región. Podríamos llegar a concluir, acompañados de este texto de Gálatas, que ciertamente Pablo sí era de Tarso. Podría entonces ser cierto que sea de Tarso. Tarso en aquella época era ciertamente una ciudad representativa importante, también por su posición geográfica. Si vamos allá justamente a ubicarnos allá en Siria, recordemos que queda como al sur de Israel, era una zona más bien próspera, y también, obviamente, donde existieron los grandes imperios que conquistaban todo el pueblo de Israel. Allá de Siria, también por esos lados quedaba Babilonia en un primer momento, toda esa parte lo conquistaron los persas, pero obviamente el mundo romano se extendió muchísimo más, así también como el helénico, pero era una ciudad importante, sobre todo por el cambio cultural. Y eso explica también el conocimiento que tenía Pablo de diferentes lenguas y también porque era ciudadano romano.
Respecto al nombre, ustedes saben también el nombre que primero Saulo, después Paulo, en fin, miremos un poco respecto al nombre. Estamos en la persona de Pablo. ¿Quién era Pablo? Según las fuentes, ¿cuáles son? Primera, cartas auténticas, no auténticas. Segundo, tercero, fuentes estadísticas. Cuarto, fuentes arqueológicas. Ahí vamos justamente con la persona de Pablo. En un primer momento Pablo tenía como dos nombres. Hay que reconocer que su forma latina, dado al Imperio Romano, porque también era ciudadano romano, se denominaba Paulos. Uno de estos gorritos vacíos en la transliteración, porque recordemos que el griego pues, no utiliza los mismos caracteres nuestros, de una manera como fiel, de transliteral. Se utiliza mucho en los trabajos exegéticos, cuando ustedes vean por ahí palabras con gorritos, junticos, en fin. Por ejemplo, el que tiene un nombre chino, usted no va a llevar a un aeropuerto su pasaporte con los, perdónme la relación que entiende uno, como con los garabatos, que ninguno de nosotros entendería. ¿Qué es lo que toca? Pasarlo a los caracteres normales nuestros como medios y asemejo. Así hacemos con el griego y el hebreo, los trabajos exegéticos. Le colocamos todo eso para diferenciar o hacer notar que justamente se trata de una de las consonantes o de las vocales griegas. Este Paulus entonces corresponde a su primer nombre, que corresponde justamente como a ciudadano romano. Por este nombre es que también sabemos que Pablo ciertamente gozaba de ciudadanía romana. Leamos Hechos 25, 11, 12. Si he cometido algún delito que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no hay nada de lo que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Eso hace referencia a que Pablo, pues en Hechos, era ciudadano romano y como ciudadano romano gozaba de ciertos privilegios. Hay que reconocer, Pablo pudo tener su defensa, todo lo demás, allá en Roma según la tradición, pero justamente por este privilegio que tenía. Sin embargo, lo curioso en Pablo, también como signo de su rebeldía, como un llamado, no sé, de su seguimiento de Cristo, esto no le evitó también su persecución, también castigos de parte del imperio. Y eso sí le menciona incluso el mismo Pablo en su carta. Leamos segunda Corintios 11, 25. Tres veces fui azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces naufragué, estuve una noche y un día como hundido en alta mar, a punto de sumergirme. Ahí están las persecuciones de Pablo, que aun siendo ciudadano romano padecía. También Hechos, en eso coincidimos, veamos por favor Hechos 16, 22. La gente se les echó encima. Los oficiales mandaron arrancarle las ropas y los hicieron a pelear. Para Pablo, como que no era muy fácil mantener estos privilegios, además porque era propiamente hebreo, su fisionomía no correspondía, puede ser, obviamente, a la fisionomía de un romano nato,
leamos al menos Primera Tesalonicenses 2:2.